¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Arturo Byron, soy psicólogo, psicoterapeuta y pues el día de hoy estoy transmitiendo desde La Paz, Bolivia, en el grupo de psicoterapia y desarrollo personal en La Paz, Bolivia. Vamos a esperar que hayan algunas personas que estén transmitiendo ya. Bueno, antes de empezar el tema, creo que es importante anunciar lo siguiente. Primero que nada, agradecerles infinitamente a todas las personas que han estado reproduciendo el video. Hemos llegado a las 921 reproducciones y el día del podcast, el anterior domingo, fluctuábamos entre los 35 y 40 personas que estaban viendo al vivo esta transmisión. Primero quiero mandar saludos a Ecuador. La semana pasada he recibido muchos inbox desde Ecuador. Saludos a Cañar, a Otavalo y a la capital Quito. Saludos hasta ahí y muchas gracias por haberse escrito varias personas al grupo de desarrollo personal. Saludos a Quito. También a Perú, a Tumbes, en especial a la señora Rosaura N, así está registrada. Saludos a ella hasta Tumbes, Perú. Y especiales saludos hasta Colombia. Seguimos, por alguna razón, eh, voluntad de Dios, creo yo. En Colombia mucha gente me ha estado sintonizando, mucha gente se ha estado escribiendo al grupo de desarrollo personal, sobre todo personas de Pasto, Cali, Bucaramanga, Cartagena de Indias, Montería y en especial a Bolivia, ¿no? Muchas personas de Cochabamba, de Santa Cruz, agradecerles por los likes, por los comentarios. Me alegra mucho que esta haya sido una iniciativa muy buena y que haya sido bien vista por ustedes. La semana pasada hemos hablado sobre la dependencia emocional y antes de ingresar a la conferencia como tal, pues reiterar que este es un podcast que trata de utilizar un lenguaje concreto, sencillo, pero científico y formal. No busco entrar en discusiones epistemológicas, clínicas, solo quiero dar la información lo más clara y contundente posible para que pues tú te des cuenta o si hay alguna persona que esté padeciendo alguna situación de tipo emocional, puedas pues sugerirle que haga uso de esta ciencia del siglo XXI que es la psicología y la psicoterapia. Entonces, bueno, reitero, saludos a Ecuador, Cañar, Otavalo, Quito, en Perú, Tumbes y Colombia, Pasto, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Montería y a ustedes, hermanas y hermanos bolivianos que han tenido la amabilidad de sintonizar el día de hoy este podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema. Les recuerdo que la dinámica funciona de la siguiente manera. Yo planteo eh, dos o tres temas justamente para que la gente pueda elegir mediante votación. La semana pasada he colocado como tema la tristeza y la depresión. Y en segundo lugar ha salido el tema de los cuatro pilares del amor, con votaciones relativamente cercanas. Estoy considerando, voy a confirmar en próximos días, de dar el siguiente tema como una segunda conferencia por ser la votación más fuerte. Estoy aquí saludando a muchas personas que ya se están conectando. Muchas gracias por su preferencia. El día de hoy vamos a hablar de tristeza y depresión. Voy a tratar de ser lo más... ¿Qué tal? Mil disculpas. Este es mi segundo podcast, entonces también me estoy familiarizando con la tecnología. Estaba diciendo que vamos a hablar el día de hoy sobre tristeza y depresión. Primero vamos a definir lo que es la tristeza, si les parece. Nosotros tenemos 5 emociones. Independientemente de la cultura, independientemente de tu educación,
del grado académico que tienes, no importando en qué país estás. Se sabe que tenemos 5 emociones básicas y son las siguientes: miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto o expresión de amor. Son 5 emociones que nosotros los seres humanos pues siempre las experimentamos en lo cotidiano. Hoy vamos a hablar de una de estas 5 emociones, que es la T de, la T de tristeza. La tristeza, primero hay que indicar que es un estado emocional. Es un estado emocional, una de las 5 emociones que nosotros manejamos, y pues es una emoción completamente válida y normal en la medida en que sepamos manejarla. Entonces, el primer dato sobre la tristeza es que es un estado emocional en el cual todos caemos tarde o temprano. Una cosa que es importante es que estas 5 emociones, las emociones son pasajeras, duran un determinado tiempo y se dan en un determinado espacio. Entonces, la tristeza es un estado emocional, sobre todo pasajero, y quiero que te quedes con este concepto: pasajero, momentáneo. Y lo más importante de definir la tristeza es que existe una razón concreta y lógica por la cual puedas estar triste. Saludos ahí a Alexandra, a Daniela, a Tatiana. Cuando tú estás triste, tiene que haber una razón lógica y concreta. Por ejemplo, no logré concretar el bono de ventas que tenía que hacer en mi empresa. Entonces, mi tristeza está en correspondencia con el hecho que ha ocurrido. Entonces, justamente la tristeza se destaca por ser una expresión natural de algo que nos pesa, de algo que nos frustra. Entonces, algo bien importante sobre la tristeza es que invertimos un tiempo a procesar la tristeza en base al hecho ocurrido. Esto es bien importante y lo voy a plantear, por ejemplo, en las relaciones de pareja, que es muy diferente el duelo. Eso es un tema enorme. Pero, por ejemplo, si tú has enamorado con una persona un par de meses y no ha resultado, es muy probable que esa tristeza te dure algunas semanas o hasta el mismo tiempo en el cual has enamorado, 1 mes, 2 meses. Gracias, Animei. Saludos, qué bueno que te gusta el tema. Entonces, esta tristeza es proporcional al hecho que ha ocurrido. Imagínate que tú estés enamorando 2 meses, terminan la relación y 1 año se te destroza la vida y estás 1 año triste. La emoción de la tristeza, como te digo, es normal en la medida en que tu frustración corresponde al tiempo que estás triste. Otra cosa, por ejemplo, no has podido sacar las notas que querías este semestre. Pues seguramente la tristeza te va a durar un par de semanas o algunos días. Pero si esa tristeza ya estás en el siguiente semestre, ya estás más allá del medio semestre siguiente y sigues triste, algo no está bien. Por lo que hay que aclarar que la tristeza es un estado temporal y que se da en la medida en que el hecho, digamos, traumático, digamos, que te haya provocado la tristeza, tiene un tamaño y tu tristeza tiene un similar tamaño. Algo bien importante sobre el estado de tristeza, la emoción de la tristeza, es que este es un estímulo, aunque es un estímulo negativo, la tristeza nos sirve para replantear las cosas y avanzar y mejorar. Esto es bien importante. La tristeza puede servirte como una herramienta, porque cuando tú estás triste, en el estado de tristeza, generalmente vas a estar en un estado de reflexión también y de considerar cuáles han sido los pasos que han sido buenos y los que no han sido buenos. Entonces, la emoción de la tristeza, que reitero, es pasajera, te sirve como un estímulo para mejorar. Y esa es una de las principales diferencias con la depresión, ¿sí? Saludos a Cintia.
Y otra cosa que es importante, la tristeza, a diferencia de la depresión, ya vamos a saber de qué se trata la depresión, es que en la tristeza nosotros tenemos control sobre esta emoción. Si tú tienes control sobre la tristeza, quiere decir que puedes estar triste un momento por una situación concreta y te puedes sobreponer y no perder la esperanza pese a que te frustra y por eso estás triste, entonces es un estado de tristeza solamente. El que puedas controlar esa tristeza es la que también se diferencia de la depresión. Y además, la tristeza es a diferencia de la depresión en que la tristeza puede servirte como un estado para impulsarte a mejorar. A veces las cosas negativas también en la vida te sirven como una buena gasolina para hacer mejor las cosas. Y lo más importante, saludos ahí a quienes están viendo esta transmisión en vivo. La tristeza no requiere tratamiento, a diferencia de la depresión, que ya vas a saber de qué se trata la depresión. La tristeza no requiere un tratamiento porque tendrías que estar en control de tu tristeza, te serviría de impulso para seguir adelante y además que tú inviertes un tiempo en estar triste que corresponde al tiempo o a la situación grave o no muy grave que ha ocurrido. Además de ser un estado pasajero. Saludos a quienes se siguen sumando. El síntoma característico de la depresión, a diferencia de la tristeza, es que la tristeza es muy intensa en la depresión y, obviamente, reitero, está desfasada con lo que ocurre en la realidad. Y en la depresión, que ya vamos a vamos a explicar bien, en la depresión existe una mayor sensación de pérdida del control y mucha dificultad para motivarte. Cuando tú estás solamente triste, todavía puedes motivarte, todavía te puedes levantar, todavía puedes hacer tu vida y que esa tristeza te sirva de lección o de estímulo. Ahora vamos a entrar a lo que es la depresión como tal. Gracias por sumarse a este podcast, al segundo, tristeza y depresión. La depresión, y ahí me voy a permitir leer si me permiten. Consideramos los psicólogos que es un trastorno del estado de ánimo que se presenta como un conjunto de síntomas de predominio en el área afectiva como tristeza patológica, es decir, una tristeza anormal, apatía, anedonia, desesperanza, decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva de malestar y sobre todo mucha impotencia ante la vida, aunque la vida no esté tan grave. Ya vamos a ver por qué. Y lo más importante es que esto puede tener una causa física y además de tipo psicológica. ¿Cuáles son los síntomas para un cuadro depresivo? Y aquí nuevamente estoy hablando de la depresión en general. Algunos colegas me podrían decir, uy, pero por favor, diferencia la depresión reactiva, diferencia la exógena de la endógena, qué hay de la distimia, qué hay de la depresión secundaria al consumo de drogas, fase depresiva inherente a ciclotimia, a bipolaridad, depresión respecto a una enfermedad médica, melancolía patológica, depresión estacional. Hay muchas depresiones. Pero el día de hoy, como les digo, quiero ser mucho más concreto y mucho más directo. La depresión en general se caracteriza por varios síntomas. Si tú tienes 5 o más síntomas de los que voy a hablar ahora, es importante que te des cuenta que tal vez tu tristeza ya no está en control. La primero es una tristeza patológica. Significa que esa tristeza ya no está bajo tu control y lo más importante, la vida o la situación que te ha provocado tristeza ya ha pasado, ya se ha superado, pero tu sentimiento de tristeza continúa. Esa es una tristeza patológica. Como te digo, puede que hayas perdido tu billetera, ¿ya? Bueno, esa tristeza te puede durar algunos días, pero imagínate que te dure semanas, meses, no quieras ir a trabajar
por perder la billetera. Estoy dando un ejemplo muy banal, por supuesto, pero a eso se refiere la tristeza patológica, un sentimiento de vacío persistente, una carencia de sentido de estar vivo, de estar viva. Algunas veces nos pasa a todos, sin duda, nos pasa a todos, pero si esto va más allá de 2 semanas, 3 semanas, un mes y dejas de ser el mismo, estamos hablando de una posible depresión y ya no solo de un estado de tristeza. Algo bien importante, hay algo que es la anedonia. Gracias por los likes y por transmitir, por ser parte de esta transmisión. La anedonia concretamente es la pérdida de interés en las actividades que antes sí te producían placer. Quiere decir que tú de un día al otro te gustaba ir a actividades artísticas y ya no lo haces. O hacías algún deporte que te encantaba, que te llenaba, pero de un día al otro dejas de hacerlo. O si lo haces ya no tiene la misma sensación de satisfacción. Ausencia de placer es la anedonia. Y dentro de la anedonia también se ha visto que hay cuadros depresivos donde la persona incluso pierde interés en el tema sexual. Su deseo baja impresionantemente o durante la relación sexual no existe mayor sensación de placer. Otra cosa que puede sonar obvia, pero es por lo cual muchas veces nos damos cuenta que algo no anda bien, es la fatiga o la pérdida de energía. Por supuesto, a medida que somos más grandes, sí, nuestra energía va disminuyendo, pero si sientes que tu energía se ha disminuido en menos de un mes o en menos de 3 semanas y tu pérdida de energía no se da porque has hecho una actividad física importante o mental importante, esta fatiga viene de manera casi inexplicable. Ese es un síntoma también importante. Saludos a Jackie, hasta Ecuador. Algo que es importante es el trastorno en tu conducta alimenticia. Hay personas que porque están entrando en un cuadro depresivo comen mucho o por el contrario comen muy poco. Esta modificación en el comportamiento alimenticio también es un indicador importante de que hay un cuadro depresivo. Gente que está comiendo y sube de peso en menos de 2 meses y tal vez has debido ver amistades que ves y en 2 meses han subido de peso. O amistades que en menos de 2 semanas han bajado de peso brutalmente y no es debido pues a un tema médico, endocrinológico, que obviamente ese es otro asunto, ¿no? Pero cuando aumenta tu ingesta de comida de manera ansiosa y desesperada, es una expresión de depresión o cuando no quieres comer. Otro de los síntomas es la insomnia o la hipersomnia. La insomnia o el insomnio, como se conoce comúnmente, es pues el problema para mantener el sueño o conciliar el sueño durante toda la noche. Hay gente que no se duerme hasta las 3 o 4 de la mañana. Y no estoy diciendo a las personas que un poquito les hace falta disciplina y siguen viendo tele o siguen viendo su celular hasta largas horas de la madrugada, sino personas que realmente no pueden conciliar el sueño. O por preocupaciones, o porque su cabeza está constantemente, porque su cabeza está constantemente pensando en algo y se les pasa. O al revés, debido a esa fatiga, a ese cansancio inexplicable, pues el tema de la depresión se expresa en que duermen mucho más y cuando despiertan, pues no sienten que han descansado. Otra cosa que es importante es que las personas con depresión a veces pierden su capacidad de expresión emocional. Hay como un cierto aplanamiento afectivo, como le llamamos los psicólogos. Tus emociones dejan de ser intensas, empiezan a perder bastante fuerza. El miedo ya no es como antes o es muy grande, la alegría es casi inexistente, las expresiones de afecto se disminuyen. Entonces la pérdida de expresión emocional es otro de estos síntomas. Algo que es muy característico de los cuadros depresivos, reitero, estoy viendo ahí que se suman colegas
como la licenciada Kucharski, un saludo. Yumi, mi colega actriz. Luisa Viviana, cineasta, mi amiga también. Gracias por sintonizarnos. Como les decía, no voy a entrar en terminología compleja, clínica, ni en una discusión académica, pero sí es importante mencionar estos síntomas en un lenguaje más concreto. Hay aislamiento social. Hay mucha gente que me dice, a mí me gusta estar encerrado en mi cuarto o encerrado en mi cuarto todo el tiempo. Eso está muy bien. Puede ser que seas alguien que sabe aprovechar su soledad. Pero si en el aislamiento que se da empiezan a haber pensamientos negativos, empiezas a desgastar tu mente pensando en cosas malas, y tu aislamiento se debe a que no te da ni energía ni las ganas de hablar con alguien, esa sí es una señal de una posible depresión. También existen problemas para concentrarse, para recordar y sobre todo para tomar decisiones, porque algo inherente en la depresión es la inseguridad y la incapacidad de tomar decisiones. Además de este cansancio crónico que no se explica a través de algo médico, también desgasta el foco de atención y la concentración en las personas. Saludos hasta Brasil, Carlos. Algo que es importante, los pensamientos obsesivos. Las personas que tienen un cuadro de depresión muchas veces tienen pensamientos totalmente repetitivos. Por ejemplo, me ha dejado mi pareja, ¿y por qué me ha dejado? Y le empiezo a dar vueltas a ciertas cosas y pucha, terminaste con tu pareja hace 6 meses, pero sigues dando vueltas sobre el mismo tema o sobre alguna decisión que vas a tomar, te la pasas toda la noche pensando y si esto y si el otro. Existen como parásitos mentales, algunos autores llaman así, a pensamientos que no me puedo quitar de la cabeza, en los cuales me encapricho y me obsesiono. Yumi Roca dice, se vuelve un círculo vicioso, no muestras afecto y la gente no se preocupa y no sabe cómo llegar a ti, solo te dan la palmada en la espalda para que te sientas bien y sentirte peor. Te aíslas más, dice esa. Haces muy bien en hacer estas transmisiones, más información, menos estigmas. Gracias, querida Yumi, muchas gracias por seguirme. Eres mi amiga entrañable, mi colega actriz. Entonces, volviendo, hay problemas de concentración y a veces la tristeza nos hace creer que la persona con depresión es alguien que está siempre triste y no es así. Hay algunas formas de expresión de la depresión que se caracterizan por mal humor, irritabilidad, explosividad. A veces hay gente que dice, yo sí, soy de carácter, soy de pocas pulgas. Habría que ver si no tiene un cuadro de depresión ahí atrás encubierto. Hay depresiones enmascaradas. Y la irritabilidad, el ser enojón, el ser malhumorado, a veces tiene que ver con la depresión. En otros casos con trastornos del estado de ánimo como la impulsividad o la ciclotimia, que eso es otra cosa, ¿no? Miedo al futuro. Miedo al futuro justamente es algo que rompe el alma y la cabeza de la persona depresiva. Porque además siempre tiene una visión negativa de las cosas, que eso es otro síntoma. Visión catastrófica. Cree que todo lo que va a hacer o todo lo que le va a pasar va a ser para algo malo, para algo negativo. Y es por eso que deja de hacer las cosas, se aísla y se queda quieto, quieta en su depresión. Hay un sentimiento de inutilidad muy, muy grande, muy importante, y hay un concepto de odio a sí mismo. Hay mucha rabia hacia sí mismo y vamos a dar algunas pautas ahí. Por supuesto que en depresiones más profundas hay pensamientos de suicidio, ideación suicida, o concretamente intentos de suicidio. No esperemos que la depresión nos lleve a eso. Saludos, antagónica. Es importante también citar que hay investigaciones que nos hablan que nuestra depresión a veces también va acompañada de dolencias físicas. Hay investigaciones que muestran cierta correlación entre las jaquecas, los dolores de cabeza, problemas digestivos
crónicos, ojo, estoy diciendo crónicos sin explicación médica además, y además dolores crónicos de espalda. También se dice que un detonante de la fibromialgia son los estados depresivos y dolores de espalda recurrentes. Entonces, mira, estos son varios síntomas. Y dentro de los criterios para diagnosticar una depresión es que si estos estados de tristeza patológica han salido de control, hay algunos autores que dicen que si estás más de 8 semanas triste, otros autores dicen que si estás más de 6 meses triste, ya puedes hablar de un cuadro depresivo como tal, y es cuando tienes que tomar acciones. Si estás con alguno de estos síntomas, es importante que empieces a hacer la consulta médica, y te voy a explicar por qué, y la consulta psicológica. Saludos a Alberto, Peter, a Omar. Entonces, continuamos. ¿Cuáles serían las causas de esto? Pues básicamente son tres tipos de causas: causas personales, causas familiares y causas físicas u orgánicas. En las causas personales, como yo siempre digo, el dolor en el alma es muy único. Los psicoterapeutas apenas tenemos un manual que nos da algunas pautas para entender la depresión de las personas. Sin embargo, entre algunas de las causas más repetidas de la depresión en personas, causas psicológicas, está el tema de la autoestima y la autovaloración. Espero algún rato poder dar alguna conferencia sobre la autoestima, porque es algo de lo cual se habla mucho, pero no se habla mucho desde la ciencia, se habla más desde la inspiración. Pero cuando la persona experimenta niveles de autoestima y poca valoración de su persona, es el gatillante para por lo menos un estado depresivo constante. Cuando la persona no sabe lo que vale, cuando la persona se expone a relaciones de maltrato porque cree que lo merece, cuando siente que merece así de poquitito, cuando sabe que todos los seres humanos merecemos siempre lo mejor, es pues un gatillante para la depresión. Otro aspecto que se ve importante, y lo he podido también corroborar en mi consulta clínica, es que muchos de los cuadros depresivos se da por una frustración a nivel vocacional y cuestionamientos de tipo existencial. La depresión, como decía un maestro mío, la depresión es la huelga que hace tu cuerpo y tu mente para que retomes tu camino en la vida. Ya les voy a contar cuál es la explicación terapéutica de esto. Pero muchas veces cuando sentimos que no estamos haciendo lo que queremos, lo que nos gusta, también nos dispara depresión. Mucha gente se queja de su trabajo. Mucha gente se queja de su situación laboral o de lo que hace y no le rinde la suficiente satisfacción ni profesional, ni personal, ni espiritual. Muchas veces la depresión se da porque estás en el lugar donde no tienes que estar. Y me refiero al trabajo, y me refiero a relaciones humanas, y me refiero a relaciones de pareja. La persona con depresión tiende a callar su dolor. Y ese dolor, pues, a la larga te empieza a enfermar, más a nivel físico y además a nivel mental. Un saludo, Carlos, un saludo hasta Washington. Qué gusto verte. Bueno, entonces, son también problemas de autoestima, habíamos dicho, problemas vocacionales, también problemas existenciales. Es decir, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy hecho? ¿O hacia dónde voy? Esto, por supuesto, tiene una explicación espiritual también, pero desde lo existencial, pues vale decir que nosotros hemos venido a este mundo a conocernos a nosotros mismos. No va a haber nadie que te venga a entregar tu manual de cómo funcionas, lo vas descubriendo en el camino. Pero a veces usamos manuales ajenos y funcionamos y existimos de manera diferente a la cual hemos sido diseñados. ¿Sí? Imagínate un experto en finanzas y en matemáticas que lo forzaron a tocar violín.
Bueno, generalmente es al revés, ¿no? Pero bueno, vamos a usar ese ejemplo. Pues es muy probable que por esa ausencia de sentido existencial y de vocación pueda dispararte un cuadro depresivo. Otra cosa que es importante es que la persona depresiva, si bien calla su dolor, cree que no tiene derecho a expresar lo que piensa, también hay un problema de complacencia patológica. La complacencia patológica significa que yo me angustio, me sobreangustio por tener la aprobación de los demás y hacerle un bien a los demás. Y aquí quiero que lo tomemos con pinzas, ¿no? Porque uno podría decir, entonces, no hay que ayudar al prójimo, Arturo, no tenemos que ser bondadosos, misericordiosos, claro que tenemos que serlo. Ese es un mandato divino. Pero mucha gente lo que hace es sobreexigirse y sobrepreocuparse por agradar a todos. Y te digo algo, nunca vamos a agradar a todos. Vas a agradar a 3 y vas a desagradar a 2. Vas a agradar a 1000 y 300 no te van a agradar. No les vas a agradar. Entonces la complacencia patológica se suma a esta actitud de reprimir formas de pensar y reprimir formas de sentir en la persona depresiva. Y tarde o temprano esto implota. Y puede implotar, por supuesto, en una depresión. A nivel familiar es importante también recordar que hijos sobre todo pueden disparar cuadros depresivos por constantes problemas de pareja de los padres, porque haya disfuncionalidad en la familia. Y disfuncionalidad me refiero a que hay familias que son multiproblemáticas, que constantemente tienen problemas, uno tras otro, y no estoy diciendo que es el destino, o porque la vida es mala con esa familia, sino que son familias que solo viven en el conflicto, que cuando sienten paz se deprimen. Y también familias abandónicas. Las familias abandónicas, como habíamos dicho en el anterior podcast, son familias que van a abandonar emocionalmente a sus hijos. Y cuando naces con una sensación de abandono o de rechazo que te los han dado tus padres, pues muchas veces puedes disparar en temas de depresión, porque la depresión se ha descubierto que también tiene origen en problemas no resueltos con tu papá o con tu mamá. Por supuesto, hay causas familiares como la enfermedad de algún familiar. La persona que se enferma en la familia no es la única que se enferma. Se ha visto que la persona que se hace cargo del enfermo enferma a nivel emocional y muchas veces dispara cuadros depresivos. A ver, vamos a leer qué nos han escrito acá. Bueno, Carlos Vargas, nuevamente un saludo. Luisa, gracias por este espacio, Arturo. ¿Cómo se puede ligar el tema de la depresión con el anterior tema que tocaste sobre la dependencia emocional? Qué buena pregunta. Carlos dice, ya necesito retomar mis sesiones 2019 con todo. Sí, querido Carlos, con todo gusto. Un saludo a todos mis pacientes que están en el exterior. Washington, Los Ángeles, Francia también. Y tengo una persona por ahí en Rusia, que es muy interesante coordinar los horarios. Decirles que doy psicoterapia online, consejería online a través de videoconferencias. Bueno, es importante lo que dices, Luisa. Mucha gente que tiene depresión y este estado constante depresivo siempre va a tender a la dependencia. Y no solo a la dependencia de pareja, puede tener dependencias a sustancias, a alcohol, al cigarro. La persona que expresa estados de depresión con cierta regularidad y que se ha acostumbrado a estar deprimido, sí, puede chupar energía estando al lado de otra persona. Puede estar al lado de una persona para evadir su propia tristeza. También hay razones físicas y orgánicas, y aquí me quiero detener con mucho detalle. Hay gente que te dice que la depresión solamente se supera con psicoterapia o con psicólogo, y esto no siempre es así. Si, por ejemplo, tu mamá, tu papá, algún abuelo ha tenido antecedentes de depresión, ha tenido antecedentes de ciclotimia, distimia, trastorno bipolar,
en familiares directos, se ha visto que hay una relación en que siguientes familiares puedan tener depresión o esos mismos trastornos. Pero ojo, estoy diciendo que hay una predisposición. Todavía no hay estudios que digan que tú heredas la depresión o heredas la ciclotimia o la distimia. Pero sí se ha visto que hay una tendencia cerebral a que tu cerebro se deprima como se comportaba el cerebro de tus ancestros, tus padres, ¿sí? Y es importante señalar que hay muchas depresiones, si es que no son todas, que deben tener acompañamiento médico. ¿Y a qué me refiero? Yo he recibido pacientes que me dicen, estoy triste, ya tengo todos los síntomas de la depresión. Y le pregunto, ¿cómo está tu vida? Y me dice, bueno, tengo salud, mis hijos están muy bien, tengo un trabajo que me gusta, siento que estoy aportando a la humanidad desde mi trabajo, siento que lo que estoy haciendo es mi vocación, pero no me siento feliz. Y eso muchas veces es a causa de un simple desajuste de algunos químicos en el cerebro, como la dopamina y la serotonina. Y a veces solo basta una medicación de algunos meses para que la depresión desaparezca. La depresión en muchos casos depende de un químico solamente. Claro está, los cuadros depresivos en su mayoría tienen un origen físico, pero también tienen un origen psicológico. Quiero usar este ejemplo. Nosotros, los seres humanos, tenemos un software, que son como las aplicaciones de nuestro celular, cómo estamos programados, y tenemos un hardware, es decir, cómo está hecho el celular o cómo está hecha la computadora. El médico psiquiatra es quien debe evaluar también si amerita tener algún tipo de medicación. ¿Por qué? Porque el médico psiquiatra se va a encargar de curar tu hardware, lo que está en tu cerebro, en tu cuerpo, los químicos que están desajustados. Ninguna terapia ni ninguna actitud positiva va a poder cambiar tus químicos en el cerebro, solamente lo puede hacer un medicamento. Pero no solamente debes hacer este cambio a nivel neuroquímico con medicación, sino debes reprogramar tus aplicaciones, tu software, porque hay una serie de pensamientos, una serie de actitudes, una serie de programaciones en tu cabeza que también hacen a que tu depresión crezca y se nutra de manera negativa. Un saludo, Zdenka. Es por eso que es importantísimo que cuando tú sientas que tienes alguno de estos síntomas asociados a la depresión, vayas primero donde un psicólogo, y el psicólogo, si considera prudente, en la mayoría de los casos sí procedemos así, te va a hacer la interconsulta con un médico psiquiatra, y el médico psiquiatra es quien va a determinar si vale o no la pena que acompañes con medicamentos este proceso de transformación de tu pensamiento para que no seas esclavo o esclava de la depresión. Entonces, sí, nunca descartes el aspecto físico y orgánico de la depresión. ¿Qué hacer? Como te digo, no te puedo hablar de una terapia específica porque el dolor en el alma es realmente único. He escuchado un sinfín de causas en la depresión. Pero nosotros los psicólogos nos vamos manejando, los terapeutas nos manejamos en líneas terapéuticas. La sistémica, la humanista, el psicoanálisis, que es una línea un poquito alejada de la psicología, la transpersonal, la cognitiva comportamental, son varias líneas que manejamos para abordar la depresión. La línea que yo manejo, la línea terapéutica que yo manejo, se basa en 3 preguntas bien importantes con la depresión, 3 afirmaciones más que preguntas. La primera, querido amigo y querida amiga, es que cuando estás con un cuadro de depresión te has olvidado de ti. Sí, te has olvidado de ti. Se ha visto en algunos estudios, aunque experimentales, que mucha gente que se ha olvidado su vocación, su sentido de vida, que ha dejado de lado hobbies, pasatiempos, todo esto que hace feliz o que le da un toque de felicidad a la vida,
pues pueden caer en cuadros depresivos. Otra de las líneas que se maneja y que debes preguntarte si estás con depresión es ¿cuándo has dejado de creer en ti? Tal vez vengas de una historia familiar donde no creyeron en ti, o vengas de unas programaciones equivocadas donde te hacen creer que tú no vales nada o que no eres capaz de muchas cosas. Pero esto yo puedo entender si tú tuvieras 15 o 16 años. Eso pesa. Pero si eres un adulto, una adulta, pues es momento de cambiar ese software. Y ahí la pregunta tienes que hacerte tú. ¿Cuándo yo he dejado de creer en mí mismo, en mí misma? Y otra cosa que es importante, como habíamos hablado arriba, la complacencia patológica, la necesidad de aprobación de personas con tendencia a la depresión, es que mucha gente depresiva carga con todos menos consigo mismo. Saludos, Patti Kucharski, gracias por sintonizarme. Es una muy sólida psicóloga clínica y psicoterapeuta que justamente está especializada en del tema de la depresión y tiene un observatorio incluso. Saludos, Patti, qué honor que estés aquí unida. Esdenka, saludos, gracias por tu tiempo y conocimiento para compartir con nosotros, querido Arturo. Un saludo, querida Esdenka. Entonces, cuando tú te olvidas de ti mismo, cuando dejas de creer en ti y cuando cargas el dolor de todos, menos el tuyo, por lo menos desde la línea terapéutica que yo manejo, es que esas son 3 posibles causas por las cuales estás alimentando tu depresión. Como te digo, a diferencia del anterior podcast que era dependencia emocional, y yo te decía algunas herramientas muy concretas, en el tema de la depresión debes explorar con tu terapeuta cuáles son las causas. Ese sí es un proceso donde es muy probable que no lo puedas lograr sola o solo. Pero yo te quiero dejar con un cuento de mi autoría para que entiendas un poco de qué se trata el tema de la depresión, al menos desde la línea que yo manejo, que es la línea sistémica y humanista. Ariel, saludos. Gracias por los likes. El cuento inicia así. Van a disculpar. Cada vez aprieto el botón equivocado. Ahora voy con esta metáfora que tal vez te oriente un poco respecto a este tema. Un día llegó un ser vivo a la tierra y mientras caminaba y avanzaba, un animal le dijo: «¡Pero qué lindo pelícano que eres!». Y este ser vivo lo miró y le dijo: «¿Soy un pelícano?». Le dijo: «Sí, sí, eres el pelícano más lindo que he visto». Y bueno, este ser avanza en la tierra, sigue caminando, y otro animal le dice: «¡Wow! Eres el cocodrilo más intimidante que he visto». Y esa persona, y ese ser le dice: «¿Soy un cocodrilo? Pero me han dicho que era un pelícano». Dice: «No, tú eres un cocodrilo. Y por cierto, un cocodrilo muy intimidante, felicidades». Entonces, ese ser vivo seguía caminando, cada vez más confundido, y empezó a caminar de manera intimidante, y muchos se rieron, hasta que otro animal le dijo: «Eres el ornitorrinco más tierno que he visto». «Soy un ornitorrinco», dijo este ser. «Pero me han dicho que era un pelícano, me han dicho que soy un cocodrilo, y ahora me dicen que soy el ornitorrinco más tierno que han visto». Y se empezó a sentir deprimido y confundido. Más allá siguió caminando este ser vivo, hasta que se encontró con otro animal y le dijo: «Oye, delfín, ¿qué haces fuera del agua? Te vas a morir. Un delfín no puede vivir fuera del agua». Y este animalito, este ser vivo, ya no quería creer a nadie. Siguió por delante. Pasó por otro animal y ese otro animal le dijo: «Pobre oso, se ve muy triste. Y además está mojado porque hace rato estaba en el mar». Y así, cansado, frustrado y aburrido, se alejó de todos, se aisló de todos, porque dejó de creer en sí mismo, porque todos le decían algo que a este ser no le cuadraba. Entonces subió a la cima de un monte y quería lanzarse, quería acabar con su vida. Y de manera automática y sorprendente, el viento empezó a chocar con sus plumas. Y sus plumas lo impulsaron a flotar
y a volar. Y en el momento menos esperado, un golpe de viento lo llevó e hizo que empiece a volar. Y es ahí que recién se dio cuenta que él era un águila y que estaba diseñado para volar, para surcar los cielos y para ver a todos los animales desde arriba. Y es ahí que se encontró con muchas más águilas para confirmar su verdadera identidad y empezar a conocerse a sí mismo. Yo quiero terminar este podcast diciéndote lo siguiente. Tú en esta vida te vas a ir conociendo de a poco y vas a ir confirmando quién eres y quién no eres. Pero si estás con depresiones que te han dicho que eres alguien que en realidad no quieres ser o que en esencia no eres, es hora de quitarte esas etiquetas, es hora de arrancarte todo lo que no te pertenece y empieces a ejercer tu diseño. ¿Y qué eres? ¿Eres un águila? ¿Eres un delfín? ¿Eres un oso? Tú has sido diseñado para algo en este mundo y para algo de provecho. Y tu depresión no es nada más que una señal de que todavía no estás haciendo uso de tus talentos y de tus habilidades. Y esa es la razón por la cual me permito compartirte este cuento. Quiero cerrar esto con una breve frase que es de la Biblia, espero me lo permitan, lo hago con todo respeto. Pero ya el apóstol Pedro, en su primera carta, nos dice lo siguiente: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que hable, hágalo como expresa la palabra de Dios. El que presta algún servicio, que lo haga como si estuviera sirviendo a Dios. Así Dios será alabado por los siglos de los siglos. Esta frase me gusta mucho, porque este libro escrito hace más de 3000 años te dice que tú has venido con un propósito, con un diseño y con una misión. Y que el momento que encuentres cuál es tu misión, cuál es tu propósito, nunca más vas a estar triste, nunca más vas a tener insomnio, nunca más vas a sentirte inútil y nunca más le vas a regalar tiempo perdido a la vida. Vas a ser de provecho. Yo quiero decirte esta noche que busques tu ambiente, busques tus desafíos y hagas honor al regalo de la vida. No te desesperes, con el tiempo vas a encontrar tu misión, tu propósito en esta vida. Pero mientras tanto, si la depresión te está visitando es porque ya necesitas subir al monte, extender tus alas y empezar a ser feliz. Saludos, Gretzel. Un abrazo grande de tantos años que te conozco. Entonces, concretamente eso, espero que les haya gustado y que haya sido de gran provecho, y deseo que esta semana que viene, que es un nuevo año, sea para ti de mucho provecho, que te des cuenta cuál es tu misión y propósito en esta vida, y que cada día que amanezcas feliz, dándote cuenta que vas a aportar algo al mundo, algo a la vida, desde tus talentos. Te mando un abrazo muy grande y que Dios te bendiga siempre. Chao.